Hola hermanas, Dios les bendiga. Estamos en un episodio más de Mujeres Fortaleciéndose en el Señor. Espero que se encuentren muy bien. Estoy contenta con el Señor porque Él es bueno, porque hasta este día Él nos ha ayudado, Él nos ha bendecido, Él nos ha fortalecido. Hermanas, ya casi vamos a cumplir un año en esta situación de emergencia, en esta situación de pandemia, y podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Estoy aquí ahora delante de ustedes, en esta, mostrándoles esto, es la novedad de la casa. Mi hija entró a la universidad y va a estudiar, quiere estudiar diseño gráfico, y en la escuela donde estudia diseño gráfico también estudian los arquitectos. Entonces ahí está tomando su primer semestre y tiene que trabajar lo mismo que trabaja un arquitecto, el diseño. Y entonces estoy aquí con algunos instrumentos que ella usa, está empezando a aprender a usar. ¿Por qué me quise poner aquí? Porque les dije que hoy iba a hablar sobre edificar. Los arquitectos, pues diseñan las casas y tratan de diseñar unas estructuras sólidas que soporten la adversidad, que soporten las situaciones difíciles, que puedan soportar la vida de una familia en una casa. Entonces yo hoy quiero hablarles sobre edificar, sobre construir, y por eso quise ponerme aquí. Nuestra clase, hermanas, es el tema que les comenté, edificadas sobre la roca. Sobre dónde estás construyendo tú tu vida, tu familia, tu matrimonio, sobre qué estás edificada. Recuerden que dijimos en las clases pasadas que estamos en un viaje y tenemos que tener un ancla y tenemos que tener una esperanza. Ahora, si estamos en un viaje, tú decides qué tan placentero va a ser ese viaje. Si vas a quererte bajar a medio camino, tú te lo pierdes. Pero nuestro plan de vida es que estemos bien fundamentadas en Cristo. Voy a leerles algunos pasajes de la Biblia. El pasaje donde me estoy basando para esta enseñanza es uno muy conocido, que es el pasaje de los dos cimientos. ¿Recuerdas en la Biblia, en Mateo 5, en adelante, del 5 al 7, se menciona el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo enseña a la gente la manera de vivir en la vida cristiana, que se ha dicho también que son las leyes del reino. Y habla de todas las bienaventuranzas y todo esto. Pero al final él termina este sermón con esta enseñanza de los dos cimientos. Te la voy a leer. Es Mateo 7 del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y dice la palabra de Dios que aquí terminó el Sermón del Monte, y la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eran enseñanzas maravillosas. Hermana, y nos está hablando de que si oímos la palabra de Dios y edificamos sobre la roca que es Cristo, nuestra casa va a ser firme. Pero si no oímos la palabra de Dios, desechamos esta enseñanza, es como si edificáramos sobre la arena, y entonces nuestra casa no va a permanecer. ¿Qué queremos? ¿Queremos ruina o queremos edificación? Yo espero que todas nosotras queramos en nuestra vida que sea fuerte, que esté edificada en Cristo. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta clase. Padre, gracias te doy por la oportunidad de que tu palabra nos enseña cada día. Gracias por permitirme comunicarme con mis hermanas a través de este medio. Te pido, Señor, que esta enseñanza de tu palabra pueda ser de bendición. Te pido que me ayudes a concretar mis palabras para el tiempo adecuado.
en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, vamos a hablar sobre edificar sobre la roca. Ya habíamos dicho que una persona que quiere edificar primero tiene que poner un fundamento, ¿sí? Por ejemplo, un arquitecto, pues un albañil, un maestro, hacen hoyos primero alrededor de lo que sería la construcción y esos son los cimientos y llenan esos cimientos con varillas, cemento, piedras para que eso soporte una casa. Pues así también nuestra vida es comparada a esta casa y tiene que tener un buen fundamento. Y el fundamento es Cristo, hermanas. La roca es Cristo. ¿Cuál va a ser nuestro fundamento? Pues el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y si sobre este fundamento alguno edificare, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, pero el fundamento es Cristo. ¿Ok? Entonces, hermanas, tenemos que asegurarnos, lo primero, que nuestra roca es Cristo. Debemos de asegurarnos que somos salvas por fe, que tenemos la seguridad de la salvación. Te voy a leer algunos versículos que tengo aquí anotados. Salmo 89, 26 dice, el salmista dijo, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Dios quiere que lo aclamemos a Él como nuestra salvación, no que dependamos de la salvación en nosotros mismos, en nuestras obras, que pensamos que por eso seamos salvos. No, nuestra salvación está confiando en la obra de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados. En primera de Pedro 2, del 1 al 5, voy a leerles este pasaje, nos habla de ser edificados como una casa espiritual después de haber nacido de nuevo. Fíjense, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos está comparando aquí a nosotros como si fuéramos piedritas que nos estamos uniendo o, ¿cómo se dice? Como cuando están haciendo la casa, hacen los cimientos, la piedra viva es Jesucristo, es el fundamento, y nosotros somos los ladrillitos, las piedritas que nos van pegando con cemento y nos vamos edificando la casa espiritual, la casa de Dios. Entonces, hermanas, pero esto lo hacemos después de haber nacido de nuevo, después de haber sido salvas. Entonces somos edificadas. Hermana, ¿qué vamos a edificar? Tengo aquí algunas cosas que necesitamos edificar, que necesitamos construir, pero en Cristo. Debemos de todo lo que tenemos en nuestra vida fundamentarlo en Cristo. Lo primero que vamos a edificar, hermanas, es nuestra vida, nuestros planes y nuestros proyectos. Si tú eres una mujer joven, tienes mucha vida por delante, primero Dios, entonces tienes planes, tienes proyectos, ponlos en Cristo. Si tienes hijas o hijos jóvenes, niños, señoritas, tienen una vida por delante que edificar, que sus planes y sus proyectos estén puestos en Dios. Fíjate, hay unos versículos muy conocidos, pero muy hermosos, donde nos da una esperanza de que Dios tiene los mejores planes de vida. Tal vez tú puedas decir, yo tengo planes para mi hijo, que sea un arquitecto, que sea un ingeniero, que sea un doctor, pero tal vez Dios tiene planes más maravillosos, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermana, Dios es más sabio, es maravilloso, y Él tiene mejores planes que los que nosotros podamos tener para nuestros hijos o los que ellos mismos puedan tener. Él tiene pensamientos de paz. Jeremías 29:11 nos lo dice, hermana. Dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermana, a veces nosotros podemos decir, no, pues yo pienso que aquella persona es la mejor esposa o el mejor esposo para mis hijos. Y si no oramos y si no le pedimos a Dios sabiduría, nos podemos equivocar, mientras que Dios puede tener la mejor persona para nuestros hijos. Hermana, entonces hay que confiar en Dios, hay que edificar en Dios nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos. Otra cosa que debemos edificar, hermanas, es nuestra familia. Que nuestra familia esté bien, tenga bien claro que somos de Dios, que tenemos que tener la fe, que Cristo es nuestro fundamento, que la Biblia es nuestra palabra, es la palabra, es nuestro libro, que el Espíritu Santo es nuestro guía. Eso tiene que estar bien claro en nuestra familia. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues edificando nuestro matrimonio, hermana. Que nuestro matrimonio, tu esposo y tú, estén cerca de Dios, que tengan unidad de fe. Hermanas, el matrimonio fue fundado por Dios. Él es el mejor consejero. Él fue el que ideó, él fue el que construyó el matrimonio. En Génesis nos habla de la creación y en Génesis 2 nos habla de cómo Dios instituyó el matrimonio. Te voy a leer unos versículos nada más. 2:22 al 24. Dice la palabra de Dios: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y entonces son estas palabras de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios ahí instituyó el matrimonio. A Dios se le ocurrió. Dios vio que era bueno. Entonces, si Dios vio que era bueno, si Él lo instituyó, Él es el mejor consejero. Él puede enseñarnos cómo tener un matrimonio centrado en Él. No saques a Dios de tu matrimonio. Que Dios sea el centro de tu matrimonio. Mientras más cercas estén de Dios tú y tu esposo, más cerca van a estar el uno del otro. Entonces, edifica tu matrimonio sobre Cristo. Tus hijos, hermana, que estén edificados también en la fe y en el amor de Cristo. Efesios 6 del 1 al 4 nos da consejos de cómo criar a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí le habla a los hijos, pero luego también habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia entonces nos enseña, hermanas, cómo criar a nuestros hijos, en disciplina y en amonestación del Señor, enseñándoles la palabra de Dios, el camino bueno, el camino malo, enseñarles la puerta a la salvación, que es Jesucristo, y enseñarlos a vivir para la gloria de Dios. Esto es importante, hermanas. Entonces, yo no quisiera un día llorar porque mis hijos están perdidos. Es lo peor que a mí me pudiera pasar. Isaías 30 nos habla del corazón de Dios sobre nosotros como sus hijos. Y yo me lo puse a ver como si nosotros fuéramos quienes viéramos a nuestros hijos perderse. Y es un llanto de dolor. Isaías 30 del 1 al 3 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermana, Dios no quiere que nos separemos de Él. Así como nosotros no queramos nunca que nuestros hijos se separen de Dios o se separen del núcleo familiar, más que por el matrimonio, pero no de esa relación de familia. Pero Dios nos dice: si se apartan para tomar consejo, añaden pecado a pecado. Si se apartan y se fortalecen con otra fuerza, con la fuerza del diablo, del mundo, de sí mismos, si ponen su esperanza en el mundo,
entonces no están siguiendo lo que Dios nos enseña. Hermanas, hemos estado hablando de que nosotros debemos de agarrar nuestras fuerzas de Dios y nuestra esperanza debe de estar en Jesús. Entonces nos está aquí advirtiendo. Hermana, edifiquemos nuestra vida, nuestros planes, nuestros proyectos en Dios. Edifiquemos nuestro matrimonio en el Señor. Edifiquemos nuestros hijos en el Señor. ¿Qué otra cosa más vamos a edificar en el Señor? Nuestro trabajo, hermana. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. La Biblia nos enseña que es la forma de vivir de un cristiano, que un cristiano no debe de vivir en flojera ni en robos. Fíjate lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dios quiere en nuestra nueva vida que seamos gente trabajadora y que tengamos todos los recursos para vivir y para ayudar a otros, hermanas. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermana, entonces nosotros debemos de distinguirnos por ser gente trabajadora y proveedora para nuestra familia. Y en 2 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y como a algunos nos gusta comer, entonces tenemos que trabajar. Hermana, el trabajo es una bendición. Dios lo ha provisto para que nosotros obtengamos recursos, para que glorifiquemos a Dios, para que tengamos una vida ordenada y para que ayudemos a los que tienen necesidad. Entonces pongamos nuestro trabajo fundamentado en Cristo. ¿Qué otra cosa más vamos a fundamentar en Cristo, hermana? Nuestras finanzas. Hermana, ¿qué problema hay muchas veces en la gente que tiene malas finanzas, que tiene deudas, que vive al día? Dios no quiere que vivamos así. Ahora, nuestras finanzas no debe de ser nuestro núcleo hacia el cual giramos alrededor de él. No, no debemos de vivir para el dinero, pero debemos de usar el dinero para gloria de Dios. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo malo es el amor al dinero. El dinero en sí no es malo, el dinero sirve para todo y lo podemos usar para servir a Dios también, pero no debemos de amar el dinero, no debemos de vivir para el dinero. En la vida cristiana yo he aprendido esta regla, la regla 10-10-80. ¿Te la sabes? Bueno, si no, te la comparto. 10-10-80. ¿Qué hacer con tu dinero? Primero, con el primer 10, ahórralo. O más bien, con el primer 10, dale a Dios lo que le corresponde, el diezmo. Segundo 10, ahorra. Y el 80, gástatelo con acción de gracias. Y tengo versículos para eso. Primeramente, dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Dios solamente te pide el 10% de tus ingresos. Malaquías 3, del 6 al 11, es un pasaje un poquito largo, pero lo voy a tratar de leer. Dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Israel, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Es palabras fuertes. Y dice Dios, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabras hermosas. Si nosotros cumplimos con Dios, Él nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Y no contento con eso, Dios nos dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si nosotros cumplimos con esto, hermanas, Dios nos dice que nos libra del devorador, de las deudas, de las tragedias económicas, etcétera. Hermana, Dios cuida a su pueblo, a sus hijos obedientes. Entonces sigamos la regla 10-10-80.
Primer 10, dale a Dios lo que le corresponde, dale los diezmos. Segundo 10, ahorra, hermana. Aprendamos a ahorrar. Proverbios 6, del 6 al 8 nos enseña de la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nos está poniendo el ejemplo de esta hormiguita que en el verano, cuando hay mucha comida, ella ahorra para cuando viene el invierno, que hay escasez, ella tiene alimento. Hermana, tengamos siempre un ahorradito ahí para necesidades, para enfermedades, para situaciones difíciles, que si, la verdad, si tú lo vives de acuerdo a Dios, van a ser muy pocas situaciones como esas, pero pueden venir y puedes tener algo para sustentar esa situación. Entonces, 10, 10. Y el 80, hermana, gástatelo con acción de gracias. Primera de Corintios 10, 31 dice, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermana, entonces pon en el Señor tus finanzas. Hay tanta gente que tiene profesión y todo, pero no tiene finanzas sanas. Qué triste. Hermana, también pon en las manos del Señor tu iglesia y tu ministerio en la iglesia. La Biblia dice en Efesios 4, versículo 11 y 12, que Él, Dios, es el que constituyó a la gente que sirve en la iglesia y Él es el que los edifica. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermana, Dios puede bendecir tu iglesia, Dios puede bendecir el ministerio que tú das en la iglesia, siempre y cuando tú lo edifiques en Cristo. No es nada más servir, es depender de Dios para que Dios te use. Es darle la gloria a Dios con tu ministerio. Hermana, la vida cristiana es lo mejor que yo podía encontrar. Yo de aquí no me muevo. ¿Y tú? Dios te bendiga.